Hola, gente amiga del YouTube del 12. La preocupación, la inquietud, la alarma en algunos casos global por el coronavirus en la mirada de Claudio Fantini. Claudio, ¿cómo está reaccionando el mundo? Daría la impresión, Federico, que la primera reacción del mundo es el intento improvisado de una suerte de cuarentena que parece imposible. En la Edad Media, cuando aparecía una peste en una determinada aldea o en alguna ciudad, se la sitiaba para aislar totalmente a esos habitantes, que es los que podrían propagar la peste más allá de los confines de esa comarca. Pero lejos del medioevo, a esta altura de la historia, parece imposible establecer una cuarentena sobre un país. Claro. En ese sentido avanza, por ejemplo, Rusia cuando cierra su frontera, una frontera de miles de kilómetros, 4.000 kilómetros por lo menos, o cuando empiezan a cortar sus vuelos desde y hacia China, muchísimos países. Pero además de que es muy difícil poner en cuarentena a un país entero, mucho más es si ese país, Federico, es nada menos que la República Popular China, un territorio gigantesco con una hiperpoblación, un océano de gente que alcanza o supera tal vez los 1.400 millones de habitantes. Materialmente, sitiar una región no es hoy tan practicable como, tan posible de ser realizado como en la Edad Media, como mencionabas vos. Menos con una economía, porque además del vasto territorio y además de la oceánica población, está el tamaño de una economía y la inserción global que esa economía tiene. O sea, las consecuencias que traería al mundo concretar exitosamente, cosa que es muy difícil, poner en cuarentena a un gigante como China, serían tremendas, ¿no? También en el campo económico, es una economía súper insertada, lo cual implica que haya población china permanentemente viajando desde China hacia el exterior y población del exterior viajando hacia China permanentemente. Si esa reacción es exagerada o no, todavía no podemos saberlo, es muy temprano. No podemos saberlo. No podemos saberlo. Estamos en un tiempo, Federico, en el cual vivimos viendo cosas inesperadas. Hemos visto, los que ya tenemos algunos años, desaparecer una hiperpotencia, la Unión Soviética. Hemos visto aviones incrustándose en rascacielos que luego se hundieron en el vientre de Manhattan. Hemos visto la renuncia de un papa. Bueno, ahora estamos viendo la irrupción de un virus en un país que por su tamaño en todos los sentidos, geográfico, demográfico y económico, puede generar una pandemia en tiempo récord. ¿Y qué está revelando puntualmente sobre China esta crisis? Yo creo que de confirmarse alguna de las hipótesis, hoy por hoy son todas hipótesis, por lo tanto a todos lo tenemos que poner en potencial, el origen podría estar en ciertos rasgos de la dieta alimenticia, una dieta que es por tradición, y una tradición que no se origina en tiempos ancestrales. Por ejemplo, el uso de murciélagos en la medicina china, que es una medicina muy particular y no precisamente como la occidental. En la medicina china el murciélago tiene un uso, pero ese uso no es el que generaría ningún riesgo. Ahora el murciélago como dieta, según algunos de los análisis que te están haciendo, sí podría ser factor de la irrupción de epidemias como esta. Y ese tipo de dieta en el cual el murciélago es uno de los tantos bichos desopilantes que se comen desde una tradición que tiene que ver con los periodos de miseria por los que ha atravesado China. En la época imperial, o sea, en la época de los emperadores y de los mandarines. Un siglo y pico atrás. En la era republicana, que se inicia con Sun Yat-sen en 1912 y que tiene décadas de gobierno en el régimen del Kuomintang, el partido nacionalista que lideraba Chiang Kai-shek, y también en la era de Mao Zedong y Zhou Enlai. Hasta hace 40
40 años. Así es, también con el Partido Comunista hubo hambrunas terribles, hubo necesidades terribles y hubo dietas desopilantes y peligrosas, que incluía desde comer ciertos insectos a comer ciertos animales, ¿no?, que luego se convirtieron en tradición en algunos rincones. Y entre esos que estamos viendo, y que parecería imposible, es que en una ciudad como Wuhan haya irrumpido este virus, porque no se trata de una comarca remota en los confines inhóspitos de la gigantesca China, se trata de una ciudad gigante de más de 10 millones de habitantes que está en el corazón demográfico y económico de China, no está a miles de kilómetros de Shanghái, de Chongqing o de Nanjing, está a cientos de kilómetros de esas mega urbes y es en sí misma una mega urbe. Aparentemente el mundo estaría descubriendo allí que existía un mercado sin controles bromatológicos donde se vendían todo tipo de animales y bichos que vienen de una tradición originada en los tiempos de pobreza, que repito, estuvieron en los tiempos de los emperadores, en los tiempos del Kuomintang y en los tiempos del comunismo, y que el salto al desarrollo que inició Deng Xiaoping y Zhao Ziyang con las reformas, todavía aparentemente no pudieron ser erradicados y estaríamos viendo una de sus nefastas consecuencias. Estaríamos viendo. En potencial. ¿No es cierto? Siempre hay que esperar que la ciencia diga cuál es verdaderamente el origen de esta tragedia que sí se está irradiando desde China. Claudio Fantini, un gusto como siempre. Bueno, gracias a vos, Federico. Hasta cualquier momento.